Bueno, voy a tratar hoy de explicar entonces, como les había prometido, el texto que seguramente están leyendo o comenzaron a leer o van a empezar por estos días, correspondiente al módulo uno, la ficha del módulo uno. Eh, Aparecen ahí varios temas, o sea, lo que me interesaría ahora es hacer un recorrido breve explicando lo fundamental de cada una de esas partes del texto, para que a la hora de leerlo el abordaje sea, digamos, más fácil, más llano. Esto significa que de todos modos, aunque esta explicación les ayude a la comprensión, el texto hay que leerlo de igual manera. Ustedes seguramente van a rastrear algunas otras cosas que yo voy a omitir acá por cuestiones de tiempo, e incluso van a descubrir otras, o la lectura les va a suscitar alguna que otra pregunta que sería también importante que la puedan plantear. Entonces, de alguna manera lo que la ficha viene a presentar es el abanico de la propuesta de la materia, que no es otra cosa que el pensar la evolución, el pensar el aprendizaje en clave psicológica. Es decir, una de las primeras cosas que sabemos es que va a haber una forma de psicología que en el texto importa de una manera especial, que es la psicología de la evolución, o que nosotros reconocemos como psicología evolutiva. Hay distintas teorías respecto, pongo así, ¿no? Diferentes teorías respecto a cómo la psicología, es decir, los cambios en la conducta de las personas durante lo que podríamos denominar un ciclo vital, cambios en la conducta, se dan, digamos, ¿no? ¿Cómo se dan esos cambios en la conducta de las personas a lo largo de esto que nosotros llamamos ciclo vital, o el ciclo de la vida, y que como característica tienen esos cambios que son duraderos, es decir, que permanecen, son comunes a todos nosotros, a la especie humana, comunes a la especie, y son irreversibles. ¿Qué significa irreversibilidad? Este es un concepto que vamos a encontrar muy a menudo, con frecuencia, en la psicología evolutiva, que significa dos cosas, digamos, ¿no? Significa, por un lado, que una vez logrado uno no podría volver atrás, eh, y obviamente frente a esta aseveración nos vamos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿es posible que algo que ya se ha logrado evolutivamente se afiance definitivamente y que no haya una vuelta a un estadio anterior? Eso por un lado. Y por otro lado, la irreversibilidad significaría que hay una secuencia y que esa secuencia es inalterable. Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando charlemos acerca de algunos de los puntos que se proponen el texto, que hace mención justamente a Piaget, por ejemplo, y a su epistemología genética. Entonces, dentro de estas teorías, eh, que son interpretaciones, obviamente, acerca de la evolución psíquica de la especie humana, tenemos aquellos que afirman que esos cambios son naturales, es decir, estos cambios para algunos son naturales. ¿Qué significan? ¿Qué significa, digo, que son naturales? Significa que son espontáneos de la conducta humana, que en ellos no interviene ni la voluntad, ni el deseo, ni el contexto, sino que se dan naturalmente, espontáneamente, sin la intervención de
de la sociedad, por ejemplo, o de la intencionalidad de los sujetos. Dicho en otras palabras, a nosotros nos suceden cambios que se dan en nuestra conducta a lo largo de nuestra vida que no elegimos y que no dependen más que de nuestro propio desarrollo biológico o neurofisiológico. Después vamos a detenernos también en eso y voy a poner algunos ejemplos. Por eso Brunner decía que esto es como un viaje solitario, digamos, ¿no? Donde cada sujeto atraviesa esos distintos episodios de la vida, estos distintos cambios de conducta, solo, porque digamos es una experiencia, si quieren, intransferible, pero además solo en el sentido de que no hay nadie más que intervenga ahí, ni un otro generalizado, ni una sociedad, ni siquiera nuestros padres, ni las instituciones. Bien. Bueno, entonces si esto es así, si esto fuera así, nosotros nos haríamos una pregunta acá que tiene que ver con el propósito de la materia. Bueno, y entonces la educación, ¿qué tipo de modificaciones, de cambio propone en nosotros? ¿Qué tipo de intervención tiene en nuestra evolución? ¿Tiene algún tipo de incidencia? Sí, no. ¿Son procesos disociados? Por un lado, yo de alguna manera me desarrollo evolutivamente y por otro lado, recibo una serie de instrucciones o pautas culturales que me vienen dadas generalmente por la familia y por la escuela, que no se tocan en nada con mi evolución psíquica o psicológica. Si yo pudiera graficar esto de una manera muy, muy simple, yo diría, bueno, esta es mi evolución psíquica y aquí va mi educación, digamos, ¿no? Como dos líneas que nunca se tocan, como dos paralelas, podríamos decir, ¿no? Y esto no es del todo así, esto es lo que viene a plantear justamente el apunte, viene a poner en entredicho esta idea que es parte de una teoría, pero también el texto viene a criticar otra postura que es antagónica a esta, que es la idea de que esa evolución psíquica depende del contexto, depende de la cultura. Tenemos por un lado una visión que pone énfasis o que de alguna manera responsabiliza a la naturaleza, a nuestra génesis, por eso se llama, digamos, evolución o desarrollo ontogenético. Onto es ser, ¿no? Nuestro ser de alguna manera está cifrado en nuestra genética, ¿no? Ya nacemos con una predisposición evolutiva y nos desarrollamos. Vuelvo a poner otro ejemplo que puede parecer vulgar, prosaico, pero que nos va a ayudar a entender esto, porque si no, trabajamos siempre con categorías demasiado abstractas y uno cuando se pregunta, bueno, ¿y esto entonces cómo yo lo veo en el aula? ¿Cómo lo puedo entender en la cocina de mi casa, que es donde o en el living, donde seguramente están viendo este video, o recostados en la cama? Bueno, es como si yo dijese, somos una semilla. En la semilla está toda la carga genética de la planta. No hay nada fuera de la semilla que haga que la planta sea planta. Ustedes podrán pensar, bueno, sí, pero la semilla tiene que estar en un ambiente propicio, o en la tierra, que sería su ambiente propicio para el crecimiento, y tiene que estar irrigada, ¿no? por el agua. Bien, pero todo lo que la planta es ya está inscripto en su composición de semilla. La semilla, podríamos decir, es potencialmente una planta. Obviamente, si hay determinados cuidados, la planta crece, ¿no? Entonces, la visión naturalista o neurofisiológica de la psicología diría que toda la carga de lo que somos está en nuestra condición de seres humanos, digamos, ¿no? En nuestras condiciones germinales. Un niño es potencialmente un ser humano completamente desarrollado. Y la visión más bien vygotsquiana va a decir, bueno, pero es más importante
para el desarrollo de la semilla, no lo que la semilla trae, o no solamente lo que la semilla trae, sino el ámbito propicio para el crecimiento, es decir, la tierra y el agua. En el caso de los seres humanos hablaríamos de la sociedad, ¿no? O de la cultura. No solamente es importante lo que nosotros traemos como posibilidad, como potencialidad, sino la cultura que nos rodea, que posibilita, dificulta esa evolución. Pero no solamente eso, sino que además la condiciona. Es decir, no es lo mismo la evolución de un niño chino que la evolución psíquica de un niño argentino. Eso es lo que vendrían a decir estas dos teorías. El apunte trata de encontrar una síntesis entre esas dos teorías. Entre Boca y River, digamos, está intentando encontrar un equipo intermedio, que yo no sé de cuál se trata porque no soy muy adepto al fútbol, y tampoco me quiero meter en problemas, pero digo, es como si hubiese un equipo intermedio entre estos dos grandes equipos, que no es menor, vendría a conformar justamente otra teoría que sintetiza lo mejor de estas dos posturas. Entonces ahí aparece el concepto de maduración, ¿no? Maduración. Bien, ¿qué sería o para qué nos serviría entender este concepto? Porque bueno, dice que justamente el crecimiento físico, ese crecimiento físico, influye en el desarrollo de una conducta. Vamos a poner un ejemplo también de esto. Si yo a un niño lo observo, ¿no? Y digo, bueno, a determinada edad o al cabo de unos cuantos meses, yo me propongo que el niño controle esfínteres, es decir, que ya no haga más caca y pis en un pañal, sino que pueda deliberadamente pedirle a su papá o a su mamá poder ir al baño. ¿De qué depende eso? Depende de que está físicamente maduro para poder hacerlo o depende del aprendizaje. Depende de los estímulos que los papás y las mamás hagan para que esos niños o ese niño, el niño de nuestro ejemplo, pueda ir al baño. O depende de ambas cosas. Bueno, acá está la clave, digamos, ¿no? Depende de ambas cosas. Depende de que el niño tenga o esté en condiciones de poder controlar esfínteres y depende también de un contexto que lo estimule a hacerlo. Aquí yo podría decir varias cosas que si estuviéramos en una clase presencial pondría muchísimos ejemplos en relación a esto, en relación a las transiciones, que es el otro ejemplo que viene, el otro concepto, perdón, que viene, ¿no? El concepto de transición. Pero bueno, si ejemplifico demasiado se va a hacer muy largo. Lo que me importa es que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de maduración y de transición. Y la transición son esos cambios estructurales que se dan, ¿no? Cuando un niño, una niña, un joven, un adolescente, ¿no? Estamos hablando de las distintas etapas de la evolución. Cuando se dan esos cambios estructurales, se dan cambios que tienen que ver con el desarrollo propio y cambios que son circunstanciales. A veces un niño, por ejemplo, vive un acontecimiento traumático que de alguna manera uno podría pensar escapa a los límites de su comprensión y hasta de su procesamiento. Bueno, en eso se da muchas veces un cambio estructural de tipo circunstancial. Algo ocurrió que hizo que este niño, voy a decirlo en términos muy simples, creciera de golpe, digamos, ¿no? Esto es académico, pero lo digo en términos pedagógicos. Y después va a haber cambios estructurales, una transición estructural, que es la transición esperable para el desarrollo correspondiente a una determinada edad y a determinadas condiciones de contexto que tienen que darse justamente para que estos cambios tengan lugar. Y esas transiciones no pocas veces generan una crisis. La crisis es vista aquí como un desequilibrio, digamos, ¿no? No desequilibrio en el sentido de que uno está desequilibrado, ¿no? Mal,
mentalmente, sino que hay una estructura que de alguna manera se sostenía en cierta forma y que ahora comienza a tambalearse frente a la posibilidad de una nueva organización. Yo siempre que intento explicar la idea de estructura, que es una idea muy propia de la psicología evolutiva, lo van a encontrar en Piaget, si es que ustedes ya tuvieron o vieron algo de Piaget y en algunos otros también, psicólogos de la evolución o epistemólogos, van a ver que la idea de estructura para mí se parece a un Jenga, digamos, ¿no? A una torre con bloques, hecha con bloques, ¿no? Imagínense, bueno, todos conocen el Jenga, por eso me parece que es una imagen que sirve. Frente a esa idea de torre, hay que es una estructura que está compuesta por un montón de piezas. Una estructura es un sistema, digamos, ¿no? Está configurado por una serie de partes y cada una de esas partes tiene un sentido y un significado en la estructura. El sentido primordial y más importante es que la sostienen, que la edifican, que la constituyen. Pero por algún motivo, que puede ser evolutivo, circunstancial, como decíamos recién, de desarrollo circunstancial, que son saludables, dicho sea de paso, digamos, ¿no? Esa estructura se modifica, una de las piezas se corre. Es como cuando jugamos al Jenga y quitamos una pieza y la ponemos arriba. Uno podría pensar esta idea también como un Jenga al que uno le puede agregar otras piezas también, quitar algunas y agregar otras. Incluso quitar piezas de un tamaño y agregar piezas de otro. Bueno, ¿qué pasa cuando eso ocurre? La estructura se empieza a desequilibrar. Y eso no significa que se vuelva débil. Significa que tiene que encontrar una nueva estructuración, es decir, una nueva forma de organizarse para que la estructura de vuelta vuelva a tener cuerpo, vuelva a solidificarse. Esos cambios estructurales se pueden asociar a muchas cosas. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje, dice Piaget, es un cambio que genera modificaciones en la estructura, en lo que él llama estructura, primero en los esquemas, dice, y luego en lo que él llama estructura, que es justamente una reorganización de lo conocido, de lo ya sabido, y que me implica un cambio frente a lo nuevo. No sé, de esto podemos poner muchos ejemplos. Es como cuando uno se encuentra con un aparato nuevo, electrónico, supongan ustedes, y uno intenta ensayar alguna aproximación de funcionamiento frente a ese aparato similar a las conocidas. Qué sé yo, si es un dispositivo que se parece a un control remoto, voy a tratar de presionar los botones. Si es algo parecido a las perillas de una hornalla, voy a intentar girarla. Bueno, ¿por qué uno hace esas cosas? Porque uno empieza a asociar el funcionamiento de lo nuevo con lo ya sabido y empezamos a probar, a probar, a probar hasta que descubrimos cómo es que funciona lo nuevo, cómo es que de alguna manera yo puedo resolver eso que se presenta como nuevo. Bueno, eso se expresa de muchas maneras. Se expresa en un conocimiento, en un teorema matemático, no sé, en la aproximación de un objeto desconocido. Bueno, siempre hay reestructuraciones que son permanentes, por otra parte, que implican una adaptabilidad. Por eso ahí aparece la noción también en Piaget de asimilación y acomodación. Digo, uno se acomoda y asimila lo nuevo. Por eso para Piaget la definición de inteligencia es adaptación. Digamos, una persona inteligente es una persona que se adapta fácilmente. Y en realidad Piaget piensa esto no sin un contexto, lo piensa porque es biólogo. Y él está pensando en términos biológicos. Un cuerpo, un organismo viviente que no se adapta a su medio, muere. Es una idea también bastante darwiniana, ¿no? Es decir, si no hay adaptación al medio, uno perece, uno se muere. Entonces, para Piaget, una conducta inteligente es una conducta adaptativa.
las personas que tienen mayor resistencia a esos cambios tienen mayores dificultades para aprender. Bueno, es una definición a mi juicio bastante fragmentaria porque no siempre la adaptabilidad es un signo de la inteligencia, pero bueno, es una discusión aparte. Lo que sí me importaba es que ustedes pudieran ir pensando esa nueva forma de equilibrio con esta imagen, ¿no? La imagen del Jenga, que se da entre lo que podríamos llamar el mundo exterior o el medio y el mundo interior. Es decir, todas esas representaciones que nosotros tenemos de las cosas que a veces contrastan, ¿no? O se adecuan a la organización y a la representación real de las cosas. Esta noción de afuera y adentro también es una noción recurrente y criticable. Bien, entonces ahí ustedes van a encontrar también en el apunte una serie de estadios muy bien explicados. No me parece que haga falta que yo aquí haga una mención de todos ellos. Sí, voy a decir que aparece la primera infancia, la segunda infancia, donde aparece la constitución de lo que podríamos denominar el yo, ¿no? A este periodo Piaget le llama estadio egocéntrico, porque egocentrismo aquí significaría que el niño piensa que su punto de vista es el punto de vista del mundo. Es decir, que todos ven las cosas como él las ve, ¿no? Esta es una definición de cualquier persona que es egocéntrica, digamos, ¿no? Por eso también cuando hablamos hoy de evolución y de maduración y de cambios, no siempre los cambios significan una superación de esos estadios. Que haya personas que sigan pensando que su punto de vista es el punto de vista del mundo, personas adultas, significa que algo han logrado y algo han perdido en esa evolución. Es decir, que hay algo que permanece, ¿no? No son etapas que uno pueda superar ampliamente. También es otra discusión mucho más interesante y que quizás no tiene que ver con lo que el apunte propone explicar. Pero ahí es muy importante en esa segunda infancia el estadio egocéntrico, porque también explica muy bien que no es cierto que los niños vayan al jardín de infantes a socializar o al maternal, por ejemplo, a socializar, porque ahí se da lo que se llama el juego paralelo, donde cada niño juega en su juego e incluso el otro se representa simbólicamente como una amenaza, porque viene a interferir en lo que yo estoy haciendo. Si ustedes ven o analizan la conducta de los niños, muchos niños, por ejemplo, reaccionan violentamente cuando el otro viene a quitarle el juguete. Y eso es una conducta propia de su estadio, ¿no? Donde lo que a él le importa es su propio juego. Ya en una instancia superior, en un estadio inmediato superior, que es el de la tercera infancia, ahí aparece la socialización, es decir, el reconocimiento del otro. También hay un estudio de Piaget muy interesante que se llama El criterio moral en el niño, donde a partir de la regla de juego Piaget explica muy bien esto, qué pasa con la figura del otro en el juego, por qué el otro debe ser incluido en el juego. El niño lo hace estratégicamente también, pero tampoco me voy a extender en eso. Y aparece la cuestión de la reversibilidad, que es uno de los temas más interesantes también del pensamiento piagetiano, ¿no? Reversibilidad significa, o viene de que es reversible, ¿no? Reversible significaría como un bicondicional, que va para un lado y que va para el otro. Un niño adquiere esta noción de reversibilidad de una manera muy, muy rudimentaria. Por ejemplo, cuando juega con un auto y sabe que si el auto va, imagínense un auto atado a un hilo, que él lo tira y que ese auto, si yo tiro del hilo, vuelve, digamos. Esa noción tan básica como el ir y venir de un auto, cuando uno ve a un niño que juega con un auto y que el auto va y viene, está de alguna manera motrizmente internalizando una noción que es la noción de reversibilidad. Después esa noción se complejiza. Cuando un niño aprende a restar y a sumar, no está haciendo otra cosa que aplicar el concepto de reversibilidad. Si yo adiciono, sumo; si yo hago lo contrario, es decir, resto, ¿no? Sustraigo, creo que se dice, ¿no? Bien. Entonces, esa noción, conforme va creciendo el niño, se va complejizando, ¿no? Esa es una de las... Luego viene la adolescencia,
¿no? Ahí también caracteriza muy bien a la adolescencia. También la adolescencia, más allá de ser una etapa evolutiva, es una invención. Es un tema que me encantaría desarrollar con ustedes. Verán que tengo muchas cosas por decir, pero bueno, es muy difícil hacer un video de 2 horas para que ustedes escuchen, porque además de ser muy denso y de ya tener la desgracia de tener que escucharme así, escuchar un video de 2 horas es antipedagógico. Pero la adolescencia también en muchas cuestiones está como sobrevalorada, ¿no? Y luego aparece la cuestión que nos interesa, que es el aprendizaje, ¿no? Que es la noción importante de este video. Lo pongo por acá, aprendizaje. Algo ya dijimos, ¿no? Aprendizaje significaba la posibilidad de cambiar, digamos, ¿no? Esta posibilidad de que se genere un cambio en nosotros que sea permanente. Fíjense qué interesante, ustedes que se van a dedicar a enseñar, si es que muchos de ustedes ya no lo hacen, y yo que me dedico a esto, que uno debiera poder pretender un cambio en los otros, debiéramos pretender que se dé justamente un cambio en los otros, y no solamente la transmisión de un contenido. Entonces, hay algo que aparece en el aprendizaje, en la historia de la pedagogía, que es la cuestión de lo externo y de lo interno, ¿no? A veces pareciera que lo interno, que tiene que ver con pensar, con sentir, relacionar, interpretar, conceptualizar, todas esas nociones que no se ven, por eso las llamamos internas, pareciera que a lo largo de la historia de la pedagogía tuvieron menos importancia que las externas, que son aquellas conductas que sí vemos reflejadas. Imagínense que yo escribiera 2 más 2 en el pizarrón y le pido a un alumno que pase y que resuelva esa operación y el alumno pone 4 y yo digo, perfecto, está muy bien el resultado, significa que este chico sabe sumar estas cantidades. Es decir, que logró entender una operación de matemática, de adición. Listo. Ahora, yo no sé en qué está pensando ese niño, qué relaciones hizo, cómo llegó a ese resultado, si verdaderamente comprende esto o lo ha aprendido de memoria, por ejemplo, y sabe que cuando hay un 2 y le sigue otro 2, unidos por un signo más acaba un 4, que es a veces lo que ocurre también con las tablas de multiplicar. Todos esos procesos son procesos de los que nos perdemos. Y la educación ha priorizado durante mucho tiempo, sobre todo la formación tradicional, ¿no? Una mirada sobre el resultado, podríamos decir, o sobre lo externo. Y acá habrá gente que dice, bueno, pero a la hora de evaluar uno ve, ¿no? que lo que el otro puede producir en términos externos. No sabemos qué pasa interiormente, pero a veces tomándose el trabajo de entender cómo el otro razona, de qué manera llega a las conclusiones que llega, aunque sean erradas, uno puede entender la complejidad del pensamiento y al mismo tiempo la complejidad del pensamiento en ese individuo en particular, que puede ser muy interesante. Bien, a mí me gusta de las definiciones que aparecen ahí, la de Pichon Rivière, que dice que el aprendizaje es una apropiación instrumental de la realidad para modificarla. Es interesante esto porque no hay una apropiación de la realidad para reproducirla, no hay una apropiación de la realidad para emularla, sino hay una apropiación de la realidad que además nos permite modificarla. Lo cual es interesante porque nos pone al sujeto en un lugar de actividad, es activo, no es un sujeto pasivo. Y esto es interesante también para cuando tomemos una postura pedagógica frente a esto. Bien, lo otro que aparece en el texto es la noción de subjetividad y la idea de la subjetividad social, es decir, la subjetividad y lo social. Y también hace un breve recorrido por la noción de subjetividad que fue bastante desprestigiada durante un tiempo porque lo subjetivo se oponía a lo objetivo. Si hablar en términos objetivos era dar cuenta de
podríamos decir, de la verdad de las cosas, de las características intrínsecas y extrínsecas de las cosas, hablar desde el punto de vista subjetivo era hablar desde una interioridad que además era parte de un sujeto individual y que no podía ser tomado como conocimiento en sentido científico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de sujeto, de subjetividad, es una idea presente a lo largo de la historia del conocimiento, por suerte superada, porque vamos a ver que la subjetividad también es expresión de una construcción colectiva que podemos llamar intersubjetiva y que los conocimientos se dan de esa manera también, digamos, ¿no? Que la pretensión de objetividad es una pretensión en la que el sujeto queda fuera. Si yo como sujeto no puedo decir de un objeto más que sus características objetivas, ¿dónde queda mi subjetividad? Es la pregunta, digamos, ¿no? Somos sujetos que hacemos ciencia, somos sujetos que enseñamos, somos sujetos que aprendemos, somos sujetos que estamos pensando la subjetividad. Dicho de otra manera, somos sujetos que nos estamos pensando nosotros mismos. Entonces es muy difícil ser objetivo respecto a la subjetividad, porque la subjetividad somos en todo caso cada uno de nosotros. Y aparece entonces en el apunte la idea de subjetividad como una construcción histórica y social, digamos, ¿no? Es una forma diferente de constitución de lo real. Está constituida por un sistema de símbolos, de significación y sentido que de alguna manera se expresan en la experiencia humana. Hay muchas ideas de lo que es la subjetividad. A mí me gusta pensar mucho en la de Foucault. Eh, bueno, no me quiero apartar mucho de lo que la profesora propone, pero si uno pudiera pensar qué es la subjetividad, bueno, en definitiva la subjetividad es la experiencia humana, son los estados mentales, son los rasgos de personalidad, son las expresiones culturales, son las autopercepciones, son las nociones que los sujetos vamos constituyendo y que de alguna manera van estructurando nuestra psiquis. Es decir, es un entramado complejo. Son formas de sentir, de pensar y de actuar. Sí, también. Es decir, es... la idea de fondo es que la psique humana, es decir, la psiquis, no es solamente el resultado de la evolución o del desarrollo, sino que es histórica y social. Y que alcanza esa dimensión histórica en un sujeto individual. Es decir, no es una cosa que uno pueda, digamos, cosificar u objetivar en la naturaleza interna del sujeto, sino que la podemos ver a través de la personalidad de los sujetos y esa personalidad es una expresión actual del sujeto. Dicho de otra manera, uno podría pensar la historia, lo social y la subjetividad como una misma cosa, como si pertenecieran a un mismo conjunto. Entonces, ¿cómo se constituye esa subjetividad social? Se constituye de muchas formas, pero fundamentalmente a través de las instituciones. Las instituciones que caracterizan la vida social del hombre, que son la escuela, el Estado, bueno, la religión, todas las instituciones que componen nuestra vida social. Y que en nosotros no se expresan de una manera como si fuese una réplica, sino que están mediatizadas. Es decir, toda esa vida social, toda esa subjetividad social está mediatizada en cada uno de los sujetos. El sujeto de alguna manera las pasa por un tamiz, podríamos decir, ¿no? No es que las reproducimos tal cual son. Entonces, por ejemplo, cuando uno se encuentra frente a un grupo de alumnos de primer grado, digamos, ¿no?
y uno observa a esos niños y los ve nerviosos, ansiosos, eh, no sé, relajados, competitivos, preocupados por la calificación, atemorizados, como dije recién. eh, bueno, en ese procesamiento de lo que está ocurriendo en ese primer día de clases o en esos primeros días de clases, también interviene la construcción subjetiva de la familia. Si la familia entiende que la calificación es importante, si entiende que ellos, como han tenido experiencias traumáticas o frustrantes o alegres frente a su escolarización, de alguna manera se las transmiten a sus hijos. Bueno, toda esa constitución del sentido subjetivo de la escuela en el niño tiene que ver fundamentalmente con su socialización más próxima, que es la de la familia, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa el proceso de aprendizaje en una escuela como se ha pensado durante mucho tiempo en la escuela tradicional, de una manera homogénea, de una manera estandarizada, eh, nos perdemos de toda esa diversidad que es real, que es existente, que está ahí, que no todo el mundo procesa de la misma manera en su personalidad, en su subjetividad, esa subjetividad social. Entonces, de alguna manera, todo eso que ocurre en la escuela es algo compartido y al mismo tiempo diferente. Por eso, el aprendizaje es ese proceso que hace el sujeto a través de sus recursos psicológicos, en los cuales, y sería muy bueno que así suceda, muchas veces interviene la intencionalidad. Es decir, yo quiero aprender determinada cosa, yo me dispongo a aprender tal cosa. Y eso no es tomado en cuenta por el funcionalismo y el instrumentalismo de la escuela tradicional. La escuela tradicional mira al niño como un sujeto que no sabe lo que quiere, por eso hay que decirle lo que tiene que hacer. Que no entiende, por lo tanto hay que explicarle. Que no sabe, por lo tanto hay que enseñarle. Que está vacío, por lo tanto hay que llenarlo, digamos, ¿no? Bueno, esa subjetividad familiar que cada uno de nosotros tiene, no solamente para iniciar la escuela, para todas las actividades que emprendemos, tiene una significación extraordinaria. La significación por ejemplo, en la escuela se juega entre quién es inteligente y quién no lo es, o qué es un niño inteligente y qué no es un niño inteligente, la autopercepción a una clase social, la noción de género. Todas esas cuestiones tienen que ver con una subjetividad familiar, que es una subjetividad social, y que se expresa en la subjetividad de ese niño, ¿no? Entonces, muchas veces el desarrollo y el aprendizaje no son compatibles por definición. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que un niño frente a una situación, ahí el texto pone un ejemplo que es el de la lectura, frente a una situación nueva, como puede ser aprender a leer, se sienta frustrado. Y un niño que es extrovertido, que tiene una conducta, digamos, generalmente comunicativa, de repente frente a una situación como esa se vuelva un niño callado, introvertido, ¿no? Porque siente que algo de eso que debe lograr no lo está pudiendo lograr, lo cual le genera una frustración. Y entonces ese estadio que recién mencionamos, como un estadio, digamos, en donde la comunicación es importante, en donde el niño puede decir lo que le pasa, de qué manera le pasa, que pareciera logrado, frente a una nueva estructuración, ¿no? Se invisibiliza. Parece que no, que retrocede, digamos, ¿no? Por eso, en esos estadios que se muestran como, que a veces uno los grafica como si fueran, digamos, compartimentos consecutivos y que tienen una dirección, ¿no? Haber logrado el 1 significa pasar al 2, haber logrado el 2 significa pasar al 3 y así sucesivamente. En esa estructura también está pensada la escuela. La secuenciación tiene que ver con eso. Ahora, nadie piensa que estar en 2 no siempre significa haber superado el 1. O que a veces estar en 3 significa también volver y retomar ese primer paso, digamos, ¿no? Ese primer estadio. Bueno, espero haberlos ayudado a comprender algo de la complejidad del texto. Me interesaba que pudieran
tener un abordaje de estas categorías que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. No se asusten porque son muchas ideas juntas, pero la intención es que podamos ir desentrañándola juntos y que vayamos entendiendo para qué sirve la psicología evolutiva, en términos de lo que hacemos en el aula. Bueno, les dejo un gran saludo y les deseo una buena semana.